buenos días a todos. Dios los bendiga. Qué gusto volverles a ver en esta mañana. Ya tenemos 3 días conviviendo, compartiendo en medio de ustedes y les puedo decir algo. Aunque no estamos en casa, nos sentimos en familia. Y damos gracias a Dios que ustedes también nos hayan recibido de la misma forma y que podamos tomar este tiempo para glorificar a Dios juntos, gozarnos en su presencia, en su salvación, en todas las cosas buenas que nuestro precioso Salvador hace y hará por nosotros y ha hecho, por cuanto en Él tenemos el privilegio de ser uno, de ser un pueblo, de ser un cuerpo, uno en Él. Y hermanos, quiero dar también la bienvenida a quienes no había podido saludar, que vienen hoy por primera vez también. Qué gozo verles, conocerles. Tenemos el mismo Padre, así que en eso hallamos nuestro gozo. Y quiero invitarles en esta mañana a que me acompañen. Vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Jueces. Capítulo 2 del libro de Jueces. Vamos a dar estudio en esta mañana. Y por darle un título a la enseñanza, le he llamado un llamado a permanecer. Un llamado a permanecer. Solo para entrar en contexto, en el capítulo 2 de Jueces, nosotros debemos recordar el caminar de Israel a lo largo del Éxodo, ya que debemos recordar que antes de que entre el periodo de jueces, previo, por supuesto, a la monarquía de Israel, el pueblo de Israel salió liberado, fue liberto de la opresión, de la esclavitud que estuvo en Egipto, y por mano de Moisés, mano poderosa que Dios obró a través de su siervo, hombre que fue humilde. No había hombre más humilde que Moisés en la tierra. Y hermanos, a pesar de esa humildad que él tuvo, llegó un momento que se desesperó y no honró a Dios, ¿verdad? Sabemos, y por esa causa no se le permitió entrar a la tierra prometida o introducir a Israel a la tierra prometida. La primera vez se le dijo, golpea la roca y saldrá el agua. Lo hizo así. La segunda vez Dios le dijo, habla a la roca, pero volvió a golpear por el enojo que había en su corazón. Pero no es que Moisés haya fallado en ese sentido, ya que, por supuesto, sí falló porque vino una consecuencia de su acción. Pero lo que quiero que notemos aquí es que Moisés tardó 40 años en desesperarse en algo que probablemente tú y yo nos tardaríamos una semana. Sin embargo, hermanos, Dios es santo. Y en esa santidad de Dios, en su pureza y en el buscar que se honre y respete su palabra, Él mostró ejemplo o dio ejemplo en la vida de Moisés para que este hombre no fuera el encargado de introducir a Israel. ¿Por qué? Por desobediencia. Y si Dios obró de esa manera en la vida de Moisés, ¿cuánto más continuará obrando también con nosotros? Si Dios permitió que Satanás zarandeara la vida de Pedro, ¿cuánto más también con nosotros? Así que nos encontramos en el libro de Jueces, en el periodo cuando Josué, hijo de Nun, que fue el sucesor de Moisés y el responsable y encargado de introducir a Israel a la tierra prometida, en el contexto de su muerte. Nos estamos encontrando en el contexto donde Josué habló a su generación, habló a los suyos la palabra de Dios, le encomendó y le encargó la palabra que Dios había hablado por boca de su siervo Moisés a la generación que le rodeó. Algo que caracterizó a Josué fue precisamente el que él tenía una continua comunión con Dios. Aún nos encontramos que mientras el pueblo dormía o salía a sus tiendas, Josué permanecía en la presencia de Jehová. Así que podemos darnos cuenta que lo que busca el Señor son esos verdaderos adoradores, pero no solo adoradores en lo externo, sino que buscan permanecer en el camino del Señor y transmitir el legado a los suyos. Quiero que recordemos una cosa: todos los que estamos aquí sentados somos responsables de la salvación de nuestra generación. Dios nos escogió, nos llamó y nos levantó a cada uno de nosotros para ser pregoneros de paz, hombres y mujeres que anuncian el evangelio del Señor Jesucristo. Es la misión de la iglesia.
Hermanos, si no tuviéramos una responsabilidad en este mundo, el Señor nos salva y nos lleva inmediatamente a su presencia. Pero sabes, en el cielo no vamos a evangelizar a nadie. Es aquí es la obra, aquí es donde se realiza la gran comisión. Y Josué fue fiel, él cumplió su propósito. Sin embargo, a lo largo del capítulo 2 de Jueces, nos vamos a dar cuenta que la generación que vino después a la generación instruida por Josué, se olvidaron por completo del Señor. Y hermanos, algo que nosotros podemos darnos cuenta e incluso sutilmente puede estar introduciéndose en nuestras iglesias o en nuestro propio corazón y familia, es el pecado de la familiaridad. ¿Cómo que el pecado de la familiaridad? Claro, el acostumbrarnos a la obra de Dios, a su bendición, a su cuidado. Crecen los niños en un hogar donde son protegidos, donde son guardados, donde son preservados para el camino de santidad en el Señor. Y crecen con esa familiaridad, se les hace normal. Y llega un momento que se convierte en una costumbre y por eso no hay pasión por el Señor. Porque simplemente lo ven como algo tradicional. Y eso sucedió con el Israel del Antiguo Testamento. Constantemente Israel cayó en ese pecado. Y no solo cayó en ese pecado de olvidarse de Dios y su palabra, sino que cayó en idolatría, siguiendo los dioses de este mundo. Y eso, hermanos, es la responsabilidad de aquellos que están guiando y dirigiendo a la siguiente generación. Aquí la mayoría son jóvenes, pero son responsables de los que vienen siguiendo sus pasos. Y por lo tanto, ustedes deben velar porque aquellos que vienen detrás de ustedes sigan el mismo camino que ustedes siguen ahora. Llegó un momento donde encontramos en la línea patriarcal Abraham, Isaac y Jacob, donde Abraham e Isaac, por supuesto, entendemos que caminaron con el Señor. Abraham hizo un buen trabajo e Isaac caminó con Dios. Pero nos damos cuenta que Jacob no lo hizo. Y es entonces donde a lo largo del estudio de las Escrituras nos encontramos a Jacob en un lugar llamado Betel, ¿verdad? Luchando con Dios. Y una vez que pasa todo este suceso, ese encuentro con Dios, esa pelea aguerrida que tuvo con el ángel de Jehová, que es una teofanía de Cristo, es Cristo en el Antiguo Testamento, y nos encontramos que después de eso, Jacob ya no dijo el Dios de mis padres, sino dijo mi Dios. Tuvo que haber un trato especial de Dios con él, porque seguramente hubo algo ahí que se interpuso entre Isaac y Jacob que no permitió esa continuidad, ese legado. Y Dios, por promesa a Abraham, una vez más retoma. Pero quiero que nos demos una cuenta de algo aquí. Solo bastó una generación para que inmediatamente se olvidaran del Señor. Así que no pensemos que todo está seguro. No pensemos, bueno, mis hijos vienen a la iglesia, todo va a estar bien. No, hermanos, porque esa es la manera o la estrategia en que Satanás también opera, que nos acostumbremos a las bendiciones de Dios y nos descuidemos de nuestra misión y nuestra función en este mundo. Vivimos en una guerra espiritual constante, con un enemigo triple: el pecado, la carne, el mundo y por supuesto Satanás y sus huestes espirituales. Y el problema es que a veces cometemos el error del cual nos advierte el apóstol Pablo: no ignoréis las maquinaciones del diablo. Y entonces nos olvidamos de eso y pensamos, Señor, tu gracia y favor está aquí siempre con nosotros y por lo tanto todo está bien. Y cuando haces eso, estás bajando la guardia. Dejas de orar, dejas de estorbarle a tus hijos, permites lo secular en el hogar y por lo tanto se distorsiona, se destruye la obra que se estaba realizando en casa. Bueno, Jueces 2 nos da ese panorama. Y probablemente piensas en este momento, bueno, gracias a Dios en mi hogar no sucede. Bueno, y Dios quiera que no sea así. Pero no debes descuidarte porque puede pasar y muy fácil. Y aún en la generación que viene detrás de ti. Así que daremos lectura, hermanos, al capítulo 2 de Jueces. Y rogaremos por la bendición del Señor a lo largo de este sermón. Dice así la palabra del Señor: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto,
y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, es decir, los que lloran. Y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. Vean esto, lo que vamos a leer. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Verso 8: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Verso 10: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Wow. Y saben, esto es un patrón constante y repetitivo en el Antiguo Testamento. Aquí apenas da inicio el periodo de los jueces. El último juez de Israel, que sabemos que fue Samuel, fue también ya rechazado por la misma nación de Israel, porque Israel dijo: no, queremos reyes igual que los demás. Cada vez más secular y mundana la iglesia. Ahora, en este caso estamos hablando de Israel, el pueblo de Dios, que sutilmente, a pesar de haber visto señales, prodigios y milagros de parte de Dios, fácilmente se olvidaron de sus caminos. Una vez más, el pecado de la familiaridad, el exceso de confianza, es el más grave peligro en la vida cristiana. Y normalmente somos seducidos a caer en eso. Yo estoy bien, todos estamos bien, mira qué bonita familia tengo, mira, me va bien en el trabajo, no tengo ningún problema. Cuidado, porque Satanás anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Así que, hermanos, el ángel de Jehová habla al pueblo de Dios. Y nos damos cuenta en el contexto de lo que acabamos de ver, que el pueblo realmente caminó con Dios mientras estuvo alguien que conocía a Dios. La razón por la cual Israel caminó con temor de Dios es porque hubo alguien que pagó el precio de santidad, que pagó el precio de oración, que pagó el precio de estorbarle al pueblo y decirle: tenemos que agradar a Dios en todo lo que hacemos. No podemos seguir viviendo de una manera liviana y ligera ante la santidad y la promesa de Dios de la salvación y la vida eterna. Es por eso, hermanos, que el Señor les recuerda y les reprende. Y el problema se encuentra en que Dios prometió ser fiel. Y cuando Dios promete algo, Él no se arrepiente ni da marcha atrás. En el versículo 1 claramente les recuerda: yo no voy a invalidar mi pacto jamás con ustedes. Así que por más que tropieces, por más que te alejes, por más que falles, Dios va a cumplir su propósito. Pero Dios quisiera evitarte el dolor y el sufrimiento de tus malas decisiones. El problema es que nuestro necio corazón, sucede lo mismo hoy en el siglo XXI como en los días de Noé. Los designios del corazón son de continuo solamente el mal. Y no somos diferentes, hermanos, somos cortados de la misma tijera. Probablemente ciertos aspectos culturales pueden frenar un poco el pecado en nosotros, pero al final nuestro corazón anhela las cosas del mundo. Y al decir las cosas del mundo, reitero, no es querer comprar un auto o tener una casa, es
perseguir todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios, el pecado, la desobediencia, un sistema moral corrupto como la intriga, la murmuración, el chisme, la crítica, el robo, la blasfemia, el deshonrar a los padres, el no amar a Dios sobre todas las cosas, el no tener a Dios como prioridad en nuestras vidas, el no guardar nuestros ojos si eres un varón casado, una mujer casada, el permitir que el pecado se introduzca en tu vida de una manera tan sutil que piensas, está bien, no pasa nada. A Israel le sucedió eso. Josué vivía en la presencia de Jehová. Y Dios y su gracia estuvieron con Israel mientras Josué vivió. Y mientras los ancianos que rodearon a Josué estuvieron presentes para amonestar y para instruir al pueblo de Dios. Es decir, cuando nosotros estamos en una iglesia local, cuando estamos creciendo en una iglesia plantada, que está creciendo, que se está estructurando, debe de haber un propósito de preservar un legado espiritual en las siguientes generaciones. El problema está, y voy a citar el ejemplo de esta iglesia preciosa que se está estableciendo aquí. Comenzamos a trabajar en la obra del Señor. Nos reformamos en las Escrituras. Venimos a los fundamentos, a la enseñanza y fundamento apostólica de la palabra de Dios. Pero después que pasa un tiempo, nos podemos acostumbrar y descuidar precisamente las partes espirituales de nuestras vidas. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal, versículo 2, una condicionante. Hay una gran diferencia entre el pacto de la gracia y el pacto de la ley. El pacto de la ley era un pacto bilateral, un pacto de obras. Era un pacto donde el hombre tenía que responder a lo que Dios dice en el sentido de haz esto y vivirás. Lo contrario a la gracia que nos dice Cristo lo hizo, arrepiéntete, cree en Él y vivirás. Y por lo tanto, hermanos, nos podemos dar cuenta que Dios establece algo aquí. Dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares tienen que derribar. Nosotros sabemos lo que adora este mundo. Nosotros nos encontramos alrededor o en el medio de un mundo que es materialista, que es humanista, que el centro de todo es el hombre, que ha rechazado a Dios por completo, que han dado la espalda a la palabra del Señor. Y mientras nosotros estamos gozándonos en la presencia del Señor, y si no cuidamos el preservar y el dar un correcto legado y herencia a nuestros hijos, ese mundo los va a absorber, ese mundo los destruirá, sutilmente lo hará. Y saben, ese enemigo es como una enfermedad silenciosa que va matando poco a poco. Y como dicen algunos teólogos, lo que una generación permite, la siguiente generación lo aprueba. Y démonos cuenta cómo está este mundo. Ahora, quiero dejar algo claro, porque en ocasiones nos espantamos y queremos encerrarnos en un lugar donde nada nos suceda, pero el problema es que el pecado está en nosotros. Somos parte del problema. Y Pablo escribe a los Corintios y les dice, yo no les dije que no se junten con alguien que sea fornicario o adúltero o blasfemo, porque de lo contrario les sería necesario salir del mundo, o sea, irte a la luna o a Marte. Más bien les escribí que aquel que se diga hermano y sea adúltero, blasfemo, fornicario, más con él ni se junten ni aún coman con él. Wow. Entonces, el problema no está en el pecado en cuanto a su existencia a nuestro alrededor. El problema está en la hipocresía. Y ese es otro serio pecado que se encuentra dentro del pueblo de Dios, que somos dos caras. Ante la iglesia, en la iglesia y ante los hermanos somos de una forma, pero afuera somos lo que realmente somos. Y por lo tanto tenemos un llamado a preservar la pureza del Evangelio, a preservar el legado que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo de Dios. Nosotros no somos diferentes o tan diferentes al Israel del Antiguo Testamento, en el sentido de que nuestro corazón va a buscar continuamente rebelarse contra Dios. Es la humanidad caída, somos parte de ella. Pero Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Nos dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero se nos olvida que seguimos con el mismo cuerpo de carne decadente, que muere, que enferma, que sufre, que padece y que además tiende a ir con el pecado. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, lo carnal, llevando como una vida en el Espíritu. Una vida de oración, una vida de estudio, una vida de sometimiento de la carne, pero no solamente someter la carne, sino también someter los pensamientos. Nos enseña las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 10, en los primeros 5 versos, que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y para dejar en claro, esas fortalezas no está hablando de demonios, no está hablando de nada que tenga que ver con aspectos de las tinieblas. Está hablando de argumentos y altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Dónde están los argumentos y la altivez del ser humano? Acá. El razonamiento. En nuestra mente somos por naturaleza enemigos. Dice Pablo, enemigos en vuestra mente. Entonces los pensamientos son los que deben ser renovados. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Al final tú te comportas como lo que crees. Tus convicciones determinan tu forma de ser, tu fe y tu conducta. Por eso es que tu mente debe ser transformada. Por eso es que la palabra de Dios, como dice Pablo, las palabras de Cristo moren en abundancia en vosotros. Porque solo la llenura y la plenitud de la palabra de Dios morando en nosotros frenará la obra del mundo y la carne en nuestras vidas. Tus hijos deben amar la palabra de Dios. Deben estar dispuestos a morir por ella, a tener convicciones tales que jamás se comprometen las verdades en su corazón. Niños que crecen, jóvenes y adolescentes que están dispuestos a morir por Cristo. Y no solo a verlo como lo que hacen mis papás, lo que ellos hacen el domingo, sino mi Dios, mi Señor y mi Salvador, por quien estoy dispuesto a morir. Esa es tu responsabilidad, hermano y hermana. Tener hijos, dirían, es fácil. Instruirlos en el Señor es la parte complicada. Pero el Señor es fiel. Si instruyes al niño en su camino, cuando sea grande no se va a apartar. Pero tienes que hacerlo, y hacerlo a tiempo y hacerlo ahora. Por tanto, verso 3, yo también digo, no voy a echar de delante de ustedes. Es decir, Dios no va a quitar a todos aquellos que puedan ser una mala influencia de tu alrededor, porque están ahí para que tú puedas ser luz y puedas ser sal. Qué fácil sería si Dios quitara a todo aquel que no es regenerado de nuestro camino. Que Dios nos dijera, mira, todas esas tiendas, en todos esos lugares, todos los que trabajan y laboran ahí, todos son regenerados, solo van a ir a ese lugar. Ah, bueno, pues qué sencillo sería la vida. Mira, a esa gasolinera solo ahí hay gente regenerada, ahí vas a ir a cargar gasolina. Entonces dirías, oh, ya nunca tendré contacto con impíos no regenerados. Qué fácil sería entonces la vida así. Pero no, hermanos, como dice el apóstol Pablo, Dios nos envía en medio de bocas de lobos. Porque es en medio de esto donde tu luz y mi luz debe brillar, la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Ser luminares en medio de este mundo y en medio de las tinieblas. Así que no va a echar de delante de nosotros, sino que también serán azotes para nosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos permitiendo que ellos sean una influencia a nosotros. ¿No le dijo acaso el Señor a sus profetas, sé que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos? Hermanos, porque somos fácilmente seducidos a abandonar el camino del Señor. Cuando el ángel, verso 4, cuando el ángel de Jehová, me hace que hablo muy duro y por eso los bebés lloran. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Y saben por qué? Porque Dios les está diciendo, los voy a someter continuamente a prueba. No crean que por el estar de este lado del Jordán ya tienen la victoria. No. Serán constantemente probados. Y lo mismo pasa con nosotros.
Dice el apóstol Pedro que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, también tendrá que ser probada. Si Jesús padeció, ¿cuánto más nosotros? Y esos padecimientos se van dando alrededor en todo el mundo, en todos los hermanos, para que no digas, oh, qué extraña cosa me acontece a mí. No, es a todos, hermanos. Y si no está siendo probado, no te preocupes, vendrá la prueba. Y tendrás que estar firme sobre la roca que es Cristo para permanecer. Así que tienes dos opciones. ¿Con quién te comparará el Señor? ¿Con el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca? ¿O con el hombre imprudente que edifica su casa sobre la arena? Aquel que dice, todo está bien, no pasa nada. Mientras estemos aquí, mientras nosotros cuidemos, no pasa nada. Probablemente Josué y los ancianos pensaron, mientras estemos aquí, no sucederá nada. Pero se levantó una generación que el problema no fue que no supieran quién era Josué, que el problema no era que no supieran quién eran los ancianos. El problema es que no conocían a Jehová. ¿Quiénes eran los responsables de esas siguientes generaciones? Los padres. Los padres. Porque podemos darnos cuenta que mientras estaba Josué y mientras estaban los ancianos, todo estaba en orden. Es decir, todas las familias de Israel sometidos y sujetos al liderazgo de aquel que Dios levantó para guiarlos. ¿Ok? Veamos por lo tanto a Josué y a los ancianos como los pastores de las iglesias. Mientras ellos están, todo bien. ¿Qué pasa cuando se van? Porque somos falibles, somos finitos, los pastores nos vamos a morir. ¿Qué va a pasar con las siguientes generaciones? ¿Se levantarán generaciones que no conocieron o que no conocen a Jehová? Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra responsabilidad. El pueblo había servido a Jehová, verso 7, todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. No todos se murieron el mismo día. Josué fallece, parte con el Señor, pero continuó el legado con aquellos que caminaron con él. Pero llegó un momento donde ese legado se esfumó, desapareció. La pregunta es, ¿Dios dejó de ser fiel? ¿Dios dejó de ser santo? ¿Dios dejó de ser digno de la adoración? ¿O será que esa nueva generación amó más las tinieblas que la luz? Hay muchas cosas que debemos examinar en nuestras vidas, porque hay muchas cosas que debemos analizar a la luz de la Escritura, porque la Escritura no es antigua ni moderna, es eterna. Y mientras la palabra sea la palabra de Dios, la cual permanece para siempre, sus instrucciones son inmutables. Cristo, al igual como lo enseña Hebreos 13:8, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús sigue siendo el mismo hoy que cuando Él estuvo entre nosotros en Jerusalén, que antes de la creación, porque Él es el eterno. Él no cambia, porque yo, Jehová, no cambio, dice la Escritura. Vienen generaciones y generaciones y generaciones de seres humanos y Jehová no cambia. El problema está en el corazón del ser humano. Y es más, pensemos en las palabras del Hijo del Hombre, Cristo, cuando dijo, y cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué tremendo es eso, hermanos. ¿Realmente somos una iglesia que dice, sí, ven Señor Jesús? ¿O estamos cómodos y cayendo en el pecado de la familiaridad y la costumbre? Sepultaron, dice el verso 9, murió Josué, siendo de 110 años. Los pastores aquí tienen como 30, 33, así que tienen pastor para rato, si Dios quiere. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Toda la generación también. Todos tarde o temprano partimos de este mundo. ¿Ok? Y entonces se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel.
Entonces no es solo instruir a la siguiente generación en quién es Dios, sino también la obra de Dios. Alabamos sus obras y adoramos su persona. Esa es la gran diferencia entre alabanza y adoración en las Escrituras. La alabanza no es con música más rítmica y la adoración no es una especie de balada. No. La adoración es adorar a la persona y sus atributos, y la alabanza es alabar las obras de Él. Esa es la gran diferencia. Entonces entramos a sus atrios con alabanza. Señor, tus obras son maravillosas. Gloria a ti por tu salvación. Es maravilloso todo lo que has hecho por nosotros. Oh, los cielos cuentan la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Eso es alabar, porque estoy alabando lo que Él hace. Y una vez que has alabado, y una vez, porque Judá significa alabanza, y por lo tanto una vez que la alabanza ha arado el corazón, porque no sé si lo recuerdan, pero en el tabernáculo de reunión las 12 tribus se colocaban alrededor 3, 3, 3 y 3, las 12 tribus. Y justo en la entrada al tabernáculo estaba la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque es la alabanza la que entra, la que nos permite entrar a la presencia de Dios. Y una vez que la alabanza se realiza, viene un quebrantamiento por las obras majestuosas de Él. Y entonces adoras. Caes delante de su presencia. Señor, tú eres digno. Tú eres santo. Ya no son las obras, ahora es Él. Y esa profundidad de la adoración al Señor es algo que debe buscar cada generación. Porque la siguiente generación puede tener el conocimiento de manera intelectual, pero no puede tener un corazón transformado, a menos que la generación anterior haya hecho la labor de mostrar y trabajar con el corazón de la siguiente generación. Si nosotros nos paramos detrás del púlpito solo a dar información a la iglesia, el corazón no va a cambiar. Tenemos que trabajar en lo más profundo del corazón. ¿Y cómo? Que esta congregación conozca a Dios. ¿Quién es Él? Tú vas a adorar a Dios cuando lo conoces. ¿Se recuerdan esa conversación de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4 en el pozo? Ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Y a veces podemos estar adorando a un Dios no conocido. A veces podemos estar adorando la adoración. Puedes estar adorando la doctrina, pero no a Dios. Y ese es un serio problema que personalmente encuentro en el movimiento reformado en el día de hoy. Que se está adorando la erudición, la sabiduría y el conocimiento, y se nos olvida Dios. Es solo la fuente del conocimiento y la sabiduría de Dios la que estamos exaltando, y se nos olvida su persona. Por eso Soli Deo Gloria debe ser las palabras que más repercutan y hagan eco en lo profundo de tu corazón. Solo a Dios sea la gloria. Y eso, hermanos, es sí, todo lo que Él da. Alabamos todo lo que tú nos has dado, Señor. Alabamos tus obras a través de los reformadores. Alabamos la obra que has hecho a través de las doctrinas y confesiones y todo eso. Gloria a ti, Señor. Pero tú eres el precio, tú eres el tesoro, tú eres la perla de gran precio, tú eres quien lo vale todo. Todo esto sería nada sin ti, Señor. Y eso es algo que no debemos olvidar y transmitir a la siguiente generación. Dijeron entonces, porque después de los hijos de Israel, versículo 11, ¿qué creen que pasó cuando esa generación se levantó sin conocer a Dios? Pues tienes congregantes carnales, lógicamente, porque siguen tradición. No hay convicción, solo es una tradición, es una costumbre. Pero ya no hay temor de Dios, no hay adoración, no hay comunión, y lo peor de todo, no hay conocimiento del Señor. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, los dioses de este mundo. Los Baales modernos, la tecnología,
redes sociales, el internet. No estoy diciendo aíslate de todo eso, no, eso va a estar ahí. Tienes que enseñar a tus hijos a cómo saber administrar bien su vida, a discernir lo santo de lo profano. Y eso se hace desde el púlpito y se hace desde la sala de tu casa, sentando a tu familia todos los días, enseñándoles quién es Dios. Tus hijos no van a amar a alguien que no conozcan. ¿Qué pasa cuando tus hijos, por ejemplo, casi no ven a sus abuelos? Cuando los llegan a ver, hasta corren, no saben quiénes son, los ven desconocidos, porque no hay comunión. Tú los amas, son tus padres, pero tus hijos, los nietos, no les ven de la misma forma que tú, porque no existe relación, no hay comunión. Pero ¿qué pasa si tú te encargaras de que todos los días tus padres estuvieran en contacto con tus hijos? Cada vez que vean al abuelo y a la abuela van a correr y van a amarle y van a quererle. Lo mismo sucede con el Señor. Si nosotros no estamos constantemente presentándoles al Señor a nuestros hijos no van a saber quién es Él. Oirán de Él, saben lo que Él ha hecho, pero no tienen amor ni comunión con Él. Así que el ser intermediario en una generación tiene serias y grandes responsabilidades, hermanos. Y aún los jóvenes que están escuchando ahora, que comienzan su caminar en el Señor, deben atender también su oído a lo que están escuchando, porque eventualmente también vendrá una generación detrás de ustedes. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Ahí está el punto. Lo mismo le pasaba a Jacob, el Dios de mis padres. Pero Dios, por amor a Abraham, preservó el pacto y tuvo que luchar con Jacob. Ahora, la lucha no es porque Jacob venció, ¿verdad? Dice, venció, ¿no? El punto es que hubo un trato de Dios de tal manera, porque al final le tuvo que descoyuntar el muslo, ¿verdad? Ya para que quedara medio cojo ahí Jacob. Una señal, una marca de esa lucha con Dios, para que no se le olvidara. Pero por el otro lado es porque Dios mismo quería que Jacob se levantara, se fortaleciera en el Señor. Y por eso es que luchó todo ese tiempo. Bastaba un simple pequeño golpe del ángel de Jehová para que Jacob cayera. No era el punto. El punto era que ese hombre fuera persistente, aguerrido y se aferrara a quien estaba delante de él. Y eso fue lo que sucedió. Y su corazón fue transformado. Y Jacob ya no dijo entonces el Dios de mis padres, el Dios de Isaac o el Dios de Abraham. No, él dijo mi Dios. Mi Dios. Y esta generación que se levantó detrás de Josué y detrás de los ancianos ya no siguieron el camino del Dios de sus padres. Hermano, esto es constante, generación tras generación tras generación. No te descuides. No te descuides. No te familiarices con lo que Dios está haciendo hoy. No caigas en el pecado de confort y de comunidad y de comodidad. No descuides tu relación con Dios. Y dejaron a Jehová, verso 13, y adoraron a Baal y además a Astarot. Y por supuesto el verso 14 nos dice que se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y podrías pensar, bueno, pero es que el Israel que vivía bajo la ley, padeció este problema. Nosotros estamos bajo la gracia. Ya Cristo nos libra de todas esas cosas. Ayer estábamos platicando con el pastor Nathan precisamente acerca de lo que enseña Primera de Corintios capítulo 11 respecto a los abusos de la cena del Señor. Y estamos hablando bajo la gracia. Estamos hablando en los tiempos del apóstol Pablo. Ahí no hay duda, hermanos. ¿Y saben qué estaba pasando con aquellos que estaban participando indignamente de la cena del Señor? Por no confesar sus pecados a Dios, por no arrepentirse, por pasar y tomar los elementos de la cena porque es tradición, es costumbre, siempre le hacemos así, y no examinamos nuestra vida. Porque mismo Pablo dice, si os examináis a sí mismos, no seríais condenados. Entonces de pronto encuentras los resultados de hacer eso en los cristianos.
unos enfermos, otros débiles físicamente y otros ya duermen. Se los llevó el Señor. ¿Y saben lo que agrega Pablo ahí en el texto? Porque somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Te vas salvo, pero el Señor te lleva antes por desobediente. ¿Te das cuenta? De que de Dios nadie se burla. No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Una vez más, llegamos al cristianismo, aunque estés en un movimiento reformado, pero llega un momento que te familiarizas con todo y descuidas tu comunión con Dios, descuidas la búsqueda de la persona de Dios y por lo tanto vienen las consecuencias después. No importa si estás en la iglesia más bíblica de este planeta, el pecado sigue teniendo el mismo poder de destruir. Y por más buen predicador que se pare frente a ti, si tú no lidias seriamente con tu pecado, ese pecado te destruirá. Seguimos en Jueces 2, hermanos. Por doquiera que salían, 15, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal. Fíjense cómo dice ahí, la mano del Señor. Como dijo Job, del Señor viene el bien y viene el mal. Ahora, Dios no es malo, pero Dios es santo. Y si tanto nos jactamos de externar y proclamar y adorar la santidad de Dios, debemos recordar que en esa santidad el Señor nos reprende si no vivimos de la misma manera. Sed santos porque yo soy santo. Es que yo pensé que la vida cristiana era nada más como no tomar y no fumar, o no decir groserías, o no, es que va más allá de eso. Hay un compromiso que Dios nos pide a nosotros. Quiero dejar algo en claro, hermanos, porque la salvación es 100% de Dios. Ayer en la noche decíamos, lo único que tú y yo aportamos para la salvación es nuestro pecado. Entonces el resto lo hace Dios. Y gloria a Dios. Cuando tú eres salvado, Dios te pone aquí, vamos a ponerlo de esta forma. ¡Pum! Algo que se llama santificación posicional. Dios te decreta santo. Para Él ya eres santo, ya eres salvo, has sido regenerado, sellado y adoptado. ¡Pum! Ya estás ahí. No hay marcha atrás. Los dones de Dios son irrevocables. Pase lo que pase, serás salvo. Ok, ahorita vamos a aclarar eso. Pero a partir de aquí, hasta el día que mueras, esa santificación posicional cambia a santificación progresiva. Significa que ahora tú y yo somos responsables de santificarnos al Señor. Con su palabra, con la llenura continua de su Espíritu Santo, con la adoración colectiva y poner en práctica los dones y los frutos que Dios nos ha dado como iglesia y como cuerpo de Cristo para la gloria de Él y la edificación propia y mutua. Entonces, hermanos, sí, Dios nos declaró ya santos hijos, pero Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y ahí sí requiere Dios tu esfuerzo. Él esfuerza tu vida, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad en ti y en mí. Persuadidos de esto, que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios no te deja igual al final de cómo iniciaste el camino con Él. Hay un proceso de perfeccionamiento. ¿Cómo Dios perfecciona al creyente? A través de las pruebas. Porque las pruebas producen paciencia y la paciencia produce esperanza. Y creo que esto es algo que hemos leído todos en el Nuevo Testamento, que los apóstoles tuvieron que padecer y que ellos instruyeron a la iglesia a decir, no van a poder ser guardados y preservados del mal de este mundo en términos de ser sacados.
Han escuchado por ahí la famosa oración de Getsemaní que Cristo realiza en Juan capítulo 17. Señor, no te pido que los quites del mundo. Esa palabra es muy sencilla. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, tú no puedes aislarte, porque aunque digas, mira, voy a comprar un cohete de SpaceX y me voy a ir a Marte, hay un serio problema. Cuando te vayas para allá, el pecado también ya va a estar ahí, porque va contigo. ¿No acaso Dios destruyó toda carne en los tiempos de Noé y preservó a los que nosotros diríamos los santos? Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. 3 capítulos después tenemos a Nimrod con la multiplicación de la humanidad, instando a todos a ser uno solo en contra de Jehová en la Torre de Babel. Entonces, hermanos, esto que estamos viendo en Jueces 2 es lo mismo que nos puede estar sucediendo hoy como iglesia. Pero Dios despierta y envía su Espíritu a la iglesia para que atendamos diligentemente este consejo. Porque todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, dice la Escritura, está ahí para darnos ejemplo a nosotros. Pero no un ejemplo y un testimonio para decir, ay, esos israelitas, de veras con ellos. No, es para decir, cuidado, porque a mí también me puede suceder. Y Hebreos 2.1, hermanos, Hebreos 2.1 dice lo siguiente: así que es necesario que con mayor diligencia atendamos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ojo, no caes en pecado de un día a otro. Te vas deslizando, vas permitiendo, eres permisivo. En un matrimonio, si no existe el mismo anhelo por la santidad de Dios, uno intercede con el otro. Es que tu hijo quiere esto. Bueno, pues déjalo. Y la mamá, es que pues yo creo que eso no agrada a Dios. Y el papá, pues sí, pero mira, a mí siempre me lo prohibieron, deja que lo haga. O viceversa. Y miren, poco a poco a poco, el pecado está a la puerta. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Y esas partes de la Biblia tienen que estar presentes siempre en la vida del cristiano. Pero hermanos, vean lo que promete y lo que hizo Dios en el versículo 16 de Jueces 2. Aún en medio de todo siempre hay esperanza. Y Jehová, ¿de parte de quién vino, hermanos? De parte del Dios que fue olvidado, de parte del Dios que fue rechazado. ¿Y saben por qué hizo lo que va a decirnos el versículo 16? Por amor a los padres de esos hijos. Y si tú y yo estamos en Cristo y clamamos y oramos por los nuestros y hacemos nuestra tarea responsablemente, tarde o temprano esas generaciones que están detrás de ti serán atendidas por el Señor. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Y podríamos pensar en este momento, yo pensé que iba a enviar un ejército, yo pensé que iba a levantar soldados ahí como para que pelearan a favor de ellos. Es como lo que también el pueblo de Israel esperaba en los tiempos de Cristo, un libertador de la opresión de César. Y resulta que llega alguien que los hace libres del pecado y dicen, no, es que eso no queríamos, queríamos el reino aquí. Y en los tiempos de los jueces, Dios no les envía un ejército, no envía una milicia para que, miren, para que ahora sí vean aquellos que nos han robado y nos han tratado mal, para que vean quién pelea con nosotros. Jehová, poderoso gigante delante nuestro. No, el Señor les envió jueces. ¿Y sabe cuál era la función de los jueces? Retornar el corazón del pueblo a la palabra de Dios. Volver a Dios libra de la persecución y las pruebas. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros.
Entonces son patrones que encontramos a lo largo de la Escritura que tenemos que atender con todo nuestro corazón y que debemos buscar transmitir a las siguientes generaciones. Venid, hijos, y os enseñaré el temor de Jehová. Quiero que sepas quién es Dios. Quiero que lo conozcas, porque Él, hijo mío, hija mía, va a protegerte. Si tú le temes, con tal de que no te apartes y vayas detrás de los Baales, como dijo por ahí este capítulo. Témelo, ámalo, sírvele, vive para Él, adóralo, proclámalo, dalo a conocer a otros y que tus hijos también lo hagan. Y los hijos de tus hijos. Y eso, hermanos, es el llamado que tenemos nosotros como iglesia. Porque tarde o temprano toda esta generación también será reunida con sus padres. Pero que dejarás un legado. ¿Cuál es el legado que dejarás a tus hijos? ¿Cómo quieres ser recordado, papá? ¿Cómo quieres ser recordada, mamá? ¿Cómo quieren ser recordada, familia? ¿Cómo quieren ser recordada, iglesia? ¿Cómo quieren ser recordado, Ciudad Cuauhtémoc? Porque la influencia que hoy se inicia será un legado positivo o negativo a la siguiente generación. Pero, hermanos, ay Dios mío, ¿cómo es posible tan rápido de un versículo a otro? 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, Dios santo, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Wow, ¿tan rápido? Sí. Entonces, ¿cuánto debe tardar el discipulado con tus hijos? Toda la vida. Pero es que cuando salen de casa, yo ya no soy la autoridad para ellos. Bueno, espiritual sí, porque eres responsable por ellos, porque Dios te los dio. Quizá ya no vas a tener la autoridad para decirle dónde comprar una casa o a qué se va a dedicar, pero sí tienes la autoridad para estorbarle espiritualmente. Hijo, hija, ya no vives conmigo, sé que tienes ahora tu propia familia, pero te amo y no quiero que te pierdas en el infierno. Y no quiero ver a mis nietos perdidos en el infierno. Yo quiero verlos en el cielo, caminando con Cristo. Y seas abuelo, seas bisabuelo, nunca va a acabar esa tarea de instruir a los tuyos en el camino del Señor. Y a medida que te sea posible, junta a tu familia y lean la palabra y oren juntos y clamen al Señor. Y si ves a un hijo que no quiere nada, clamen más por él. Porque el Señor te los dio para ser lanzados como saetas hacia Cristo. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Podríamos verlo así. Y cuando Dios les ponía pastores bíblicos, Dios estaba ahí con los pastores. Pero cuando venían los nuevos pastores que decían, ay, vamos a modernizar las cosas, vamos a hacer el evangelio más innovador, más atractivo para la gente. Ahí está el problema. Preguntad por las sendas antiguas, volved al camino, volver a los fundamentos de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios no quiere que te vuelvas un legalista religioso. Claro que no. La palabra de Dios quiere que seas la persona más alegre y feliz en este mundo, créemelo. Porque aún en medio de todas las pruebas, vicisitudes y retos que vas a enfrentar, el gozo del Señor será tu fuerza. Ojo, la alegría del mundo es todo está bien, estoy contento. Tengo un problema, me entristezco, me deprimo y ando en la depre. Pero en el Señor, el gozo es lo que nos hace permanecer. ¿Muere alguien? Sí, lo extraño, me duele. Claro, tenemos emociones y sentimientos, no somos robots. Pero a su vez tengo gozo y esperanza en saber que le volveré a ver, con tal si haya partido en el Señor. Porque esa esperanza es la que Pablo nos recuerda a nosotros que tenemos, no como los demás. Entonces es aquí y ahora, hermanos, donde tenemos que cumplir este propósito. Tienes que enseñarle a la siguiente generación quién es Dios.
Tienes que enseñarle a la siguiente generación cómo es un hombre de Dios y cómo es una mujer de Dios. Tienes que enseñarle a tu hijo a ser un hombre de Dios y cómo tratar a una mujer de Dios. Tienes que enseñarle a tu hija a cómo ser una mujer de Dios y cómo tratar a un hombre de Dios. Todo eso se modela en el hogar. Tú y yo estamos en una pasarela continua, y no de modas, sino que estamos modelando el evangelio a nuestros hijos. Tú estás modelando el evangelio a la siguiente generación. Como tú caminas, los demás dirán, así se debe caminar. Tú eres el responsable de qué estás enseñando, de qué estás haciendo con los tuyos. Porque Jehová era movido a misericordia, mitad del verso 18, por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Sí? Así de bueno es Dios. Cuando la estamos pasando mal, aún por desobedientes, Dios tiene misericordia y compasión. ¿Y sabes por qué la puede tener de ti y de mí? Ya no es por amor a Abraham, es por amor a Cristo, por su Hijo, quien dio su vida en rescate y sustitución total por nosotros. Cuando Dios el Padre te ve a ti, ve a su Hijo en ti. Si tú hoy le fallas al Señor, Él no te ama menos que ayer. Él siempre te ama como a Cristo, porque eres su Hijo. Tú puedes tener hijos, y quizá uno de tus hijos sea más desobediente que el otro, pero no por eso lo dejas de amar. Quizá requiera más disciplina y corrección, pero no lo dejas de amar. Y con Dios es lo mismo. Pero por ese mismo amor que Él tiene por nosotros, no nos va a dejar pecar a gusto. Él va a trabajar con nosotros hasta lo más profundo, con tal de que le agrademos a Él, con tal de que lo santifiquemos y lo glorifiquemos al Señor. ¿Qué tratos tuvo que haber en los apóstoles? ¿De qué manera trabajó Dios en el carácter de estos siervos de Dios? Tenemos a un Pedro, ¿verdad? En ocasiones muy imprudente, siempre queriendo tener el primer lugar en todo. Y pues Dios tuvo que trabajar con él. Pero a veces mencionamos a Pedro como diciendo, ay, bien insensato ese Pedro. Pero hermanos, fue a Pedro también quien se le concede tener un par de cartas en el Nuevo Testamento. Fue a Pedro a quien se le concedió ser el primero en llevar el evangelio a los gentiles. Fue a Pedro al que se le dijo también, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y antes de que digan, el pastor ya salió católico romano, no. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No estaba diciendo algo malo. Por supuesto, la confesión de Pedro es la roca, es Cristo, es el Señor. Pero quiero que entendamos que la iglesia también está siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, la palabra. La pregunta es, ¿Pedro es una roca fundacional de la iglesia? Claro que sí, claro que sí. Pero él no tiene las llaves del cielo, él no te está esperando ahí para abrirte las puertas y demás. Digamos, hay verdades a medias en algunos casos. Pero el punto es que hombres como él, aún así tuvieron que ser moldeados en su carácter. ¿Quieres ver un corazón transformado? Tan solo debes leer Segunda de Pedro. Antes de morir, él escribió esa carta. Y date cuenta cómo el carácter del famoso Pedro de los Evangelios fue completamente transformado para Segunda de Pedro. Y lo mismo sucede con un Saulo de Tarso, o con un apóstol Pablo, que ya fue nombrado así. Nos damos cuenta que él era también alguien impetuoso, que de pronto en uno de los viajes misioneros resulta que se enoja con alguien llamado Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé. Y entonces Pablo ya no quiso que fuera con él en el viaje misionero. Y es cuando Bernabé y Saulo, o Pablo, se separan. Y entonces Bernabé se va con su hijo con su sobrino Juan Marcos, y Pablo se va con Silas. Se separan. Y para el siguiente viaje misionero, Juan Marcos quería otra vez estar con Pablo. Y Pablo dijo, no, yo no quiero que él vaya. Pablo haciendo berrinches. Pablo, el apóstol, sí, claro. Pero al final también nos encontramos unas expresiones del apóstol Pablo diciendo, trae a Marcos contigo porque también me es útil para el ministerio. Algo pasó, el carácter de Dios transforma. El punto es que Dios jamás abandona la obra de sus manos. Lo que Él inició lo completa, lo perfecciona por amor de su nombre y por amor a Cristo. Y por lo tanto, la fidelidad que tú demuestres el día de hoy hacia la siguiente generación
el Señor la recompensará, pero tienes que ser fiel en ese legado. Mas acontecía, verso 19, que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Wow. Saben, eso pasa muchas veces cuando tienes a tus hijos oprimidos. Todo está prohibido. Cuando conocen un poco del mundo, ¡pum!, se desatan. Y espérate a los hijos de ellos. Y así sucesivamente. Entonces debemos de hacer uso de la sabiduría y del sentido común, porque no todo lo que llamamos libertad y progresismo es bueno. Dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y además, no me dejaré dominar de ninguna. El dominio propio, hermanos, y el espíritu de santidad que Dios ha hecho morar en nosotros, nos debe llevar a una constante búsqueda de la piedad, ejercitado en la piedad. Eso significa que cuando el apóstol Pedro dice del atavío de la mujer, por ejemplo, que el atavío de la mujer debe de ser no el externo, no el de peinados y joyas y demás, sino el interno, de un carácter manso, humilde, sometido en el Señor. No significa que 2000 años después digamos: ay, es que eso era opresión, eso era algo que no debería ser. Por eso hemos dicho, la palabra de Dios es eterna, sus mandatos y sus preceptos permanecen. Una mujer que profesa piedad debe guardarse para que otros no tropiecen. Una mujer piadosa tiene espejo y tiene al Espíritu Santo, como para decir: esto no lo debo de usar. No porque te veas mal, sino porque puede hacer tropezar a otros. Y por amor a Cristo, debes negarte ese derecho con tal de agradar al Señor. Lo mismo sucede con los varones. Hoy nos encontramos de pronto varones con las camisas abiertas, no tienen ni un solo vello, pero están mostrando el pecho. Van al gimnasio y se ponen tallas hasta más chicas para que se vean más fuertes. Y eso es una realidad. Entonces tampoco se trata de venir aquí enredado en un cobertor, una cobija, porque aún debajo de una falda que llega hasta los tobillos se puede esconder un corazón muy perverso. La vestimenta no da santidad, pero un corazón santo también lo manifiesta en lo externo. Ojo con lo que acabamos de decir. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Parecía un partido de tenis, ¿verdad, hermanos? Tiraba el Señor su ira y el pueblo se arrepentía. Les enviaba el Señor un juez, el pueblo cambiaba. Se volvían a equivocar y a pecar y el Señor los volvía a juzgar. Todo el Antiguo Testamento dirían el mismo cantar. La pregunta es, ¿la iglesia ya no es así? Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, ¿a quién le encomendó hoy, aquí y ahora el Señor el ministerio de la reconciliación? A ver, papás, a ustedes y a mí, a mi esposa, a sus esposas, a ustedes, papás, a los tíos, a los abuelos, a los que tienen la facultad de entender esto. Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando al hombre con él por medio de Cristo, no tomándole en cuenta sus pecados. Te lo ha encargado a ti, dice, y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Te lo está encargando Cristo, te está diciendo, te lo encargo. Así que ordenó a sus padres, pero ese pueblo no obedece a su voz. Dice, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos
a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir. Ay, qué hermosas palabras del Señor. ¿Saben? El Señor está diciendo así: voy a permitir los tropiezos, voy a permitir los obstáculos, voy a permitir las pruebas en tu vida para ver si así me buscas, para ver si así dependes de mí, para ver si así tu corazón realmente es íntegro y honesto conmigo. Para probar con ellas a Israel si procuran o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Por esto vivimos aún en un mundo asentado de tinieblas, para ver si tú puedes ser la luz que has sido llamado a ser. Vuestra luz resplandezca. Una ciudad asentada en un monte no se puede ocultar. De igual manera, una luz no puede ponerse debajo de un almud o una vasija, sino que nuestra luz debe resplandecer. Para esto Dios permite todo lo que está a tu alrededor. Para esto Dios permite toda la maldad que nos rodea, amada iglesia. No para que tú digas, ay, quiero pero no puedo. No, no es para eso. Es para que tú seas luz para ellos, para que tú les hables del Señor, para que tú les exhortes en toda paciencia y doctrina con la palabra del Señor, para que se vuelvan a Él. Pero tú y yo somos los responsables de ser luz y sal en este mundo. No podemos ser sal y luz en nuestro propio lugar. Tenemos que salir, tenemos que hablar, tenemos que anunciar, tenemos que proclamar la palabra del Señor. Y amados hermanos, Dios les conceda ver a su siguiente generación caminando en el camino de ustedes, no apartándose, siendo instruidos, guardados y protegidos por el poder de Dios en todo su camino. Pero para este fruto tienen que comenzar ahora. El labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. Papás, requiere esfuerzo. Papás, requiere dedicación. Papás, requiere que dejes de hacer cosas que a ti te gustan para invertirte en los tuyos. Incluso dejar hobbies, dejar cosas que dices, es que es lo que más me gusta hacer. Lo que más te debería gustar hacer es instruir a tu familia en el Señor. Porque a eso has sido llamado. Y amada hermana, para eso también has sido llamada. No seas piedra de tropiezo. No digas a tu esposo, amor, no seas tan legalista con tus hijos. No seas tan riguroso con ellos. Bueno, hijos, padres, tampoco vayamos al extremo de no mostrar relación, amor con nuestros hijos. Alguna vez escuché esta frase y creo que es prudente mencionarla. Reglas sin relación igual a rebeldía. Si tú solo impones reglas a tus hijos, se van a rebelar algún día. En cuanto puedan, se van a ir de la casa. Y no se van a ir con el Señor. Se van a ir a este mundo, a seguir a los Baales. Sí, debe haber reglas en el hogar, pero debe haber relación. Dios nos deja reglas, pero tiene comunión con nosotros por su Espíritu. Y nos hace ver que no solo es una imposición, sino que además es entonces para nuestro bien. Y comprenderemos que la misma relación que tenemos con nuestro Padre Celestial, podemos replicar eso con nuestros hijos y decirle, hijo, te amo, pero tienes que hacer esto. Tropiezas, te ayudo, levántate, pero te sucedió por esto. Y lo debes hacer de esta forma. Asegúrate de no solo regañarlos por hacer la cosa mal, sino asegúrate de enseñarles a hacerlo bien, para que sean instruidos en el camino, para que no se aparten cuando sean viejos, para que realmente conozcan el camino del Señor. Porque cuando el Señor nos corrige y nos disciplina, también, como dice aquí, envía jueces o envía pastores, envía siervos del Señor para que nos diga, el Señor me disciplinó por esto. De la misma manera,
papás, mamás, tienen esa misma responsabilidad con sus hijos en casa. Mostrar la gloria de Dios y ser un reflejo de Cristo para los suyos. Amén. Pues vamos a orar, hermanos. Señor, damos gloria a tu nombre una vez más en esta mañana. Damos gracias porque nos adviertes a través de tu palabra de cómo debemos andar delante de ti. Yo ruego hoy, Señor, por todos nosotros, por todos los que hemos alcanzado, Señor, el conocimiento de tu Hijo por tu gracia, a los que hemos alcanzado el conocimiento de tu palabra, para entender que todo esto debe ser puesto por obra, no solo en dicho, sino también en hecho. Oramos que preserves esta iglesia, Señor. A cada una de las familias que están hoy aquí representadas, les concedas, Señor, ese ministerio de la reconciliación, que puedan transmitir este legado precioso a sus hijos, porque no hay legado más maravilloso que el temor del Señor. Y por eso rogamos, Señor, hoy que esto no haya entrado por los oídos y haya sido olvidado, sino que haya sido sembrado en los corazones para dar fruto para vida eterna. Oramos, Señor, que guardes a los hijos de este lugar, que guardes a las siguientes generaciones hasta tu regreso, Señor, y que cada uno de los que estemos escuchando esta exhortación atendamos diligentemente, no sea que nos deslicemos. A ti damos gracias porque tú eres fiel, y a pesar de nuestros tropiezos y caídas, sabemos que en arrepentimiento podemos ir a ti y hallar ese oportuno socorro. Damos gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres un Padre perfecto y nos das el modelo a seguir, y que aunque somos imperfectos, podemos imitarte y transmitir lo más que podemos de ese legado que tú nos das, y poder así descansar en que tú te encargarás de honrar tu palabra, porque no vuelve a ti vacía. A ti la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor.